Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares del programa de hoy. En Estados Unidos, un juez federal falló a favor de la administración de Donald Trump, permitiendo que siga adelante el programa de renuncia diferida dirigido a empleados federales. El Senado de Estados Unidos aprobó el nombramiento de Tulsi Gabbard como directora de los Servicios de Inteligencia Nacional con una votación de 52 a 48. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado serán galardonados con el Premio al Coraje en Derechos Humanos. India y Francia firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar reactores nucleares modulares. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Un informe reveló que USAID destinó más de 270 millones de dólares a organizaciones vinculadas con George Soros en los últimos 15 años, generando controversia por su influencia en gobiernos extranjeros. La auditoría ordenada por Donald Trump busca esclarecer el uso de fondos públicos, mientras senadores republicanos exigen una investigación. Este caso pone en cuestión el papel de USAID en la financiación de movimientos progresistas y posibles cambios de régimen. Un nuevo informe revela que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID, destinó más de 270 millones de dólares en los últimos 15 años a organizaciones vinculadas con George Soros, cuya red de fundaciones ha promovido políticas alineadas con la izquierda y el Partido Demócrata. La financiación incluyó programas en India, Bangladesh, Ucrania, Siria, entre otros países, con el aparente propósito de influir en gobiernos y desestabilizar naciones. Los vínculos entre USAID y Open Society Foundations, la organización fundada por Soros, han generado controversia, especialmente tras la publicación de registros que muestran que entidades afiliadas a esta red recibieron millonarios fondos de USAID. Un ejemplo es el East West Management Institute, que recibió cuantiosos recursos del gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump ordenó una auditoría completa de USAID y congeló su presupuesto de 40.000 millones de dólares, tras clasificar sus actividades como una máquina de despilfarro y corrupción. La agencia ha sido acusada de canalizar fondos hacia movimientos progresistas, activismo político de izquierda e incluso entidades con antecedentes cuestionables en seguridad y estabilidad gubernamental. Bajo liderazgo de Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, se descubrieron patrones de financiación a grupos que han promovido cambios de régimen en varios países. Senadores republicanos han pedido una investigación a fondo, con el objetivo de esclarecer el uso indebido de recursos públicos. Mientras los contribuyentes financiaban políticas progresistas y campañas de desestabilización, los problemas internos de Estados Unidos eran ignorados. Las investigaciones sobre el destino de estos fondos apenas comienzan y podrían dar lugar a procesos judiciales contra altos funcionarios de administraciones anteriores. Y el analista Mike González de The Heritage Foundation publicó un artículo titulado The Unmasking of USAID, en el que expone el colapso de la agencia durante el gobierno de Donald Trump. Según González, la agencia ha servido durante décadas como un medio de financiamiento para iniciativas progresistas. Además, señala su relación con George Soros, afirmando que bajo la administración de Barack Obama, Open Society Foundations se convirtió en una de sus principales beneficiarias de fondos federales. El analista Mike González de The Heritage Foundation publicó un artículo titulado The Unmasking of USAID, en el que detalla el colapso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional bajo la administración de Donald Trump. Según González, USAID fue utilizada durante décadas como un canal de financiamiento para causas progresistas, muchas de ellas contrarias al interés nacional estadounidense. La reestructuración de USAID fue anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien asumió
como administrador interino de la agencia. Rubio delegó esta función a Pete Marocco, un veterano de la administración Trump que ahora se encarga de revisar y desmantelar la estructura interna de USAID. La investigación busca determinar cómo la agencia se convirtió en un fondo de financiamiento para causas globalistas. Según el informe, la administración de Trump ordenó el bloqueo de los fondos de USAID, dejando en pausa casi $60.000 millones en asistencia extranjera. Las sedes de la agencia fueron cerradas y aseguradas con cintas de restricción policial, mientras que cientos de empleados perdieron acceso a los sistemas informáticos. González argumenta que USAID fue creada en 1961 bajo la administración de John F. Kennedy, con el objetivo de fortalecer la libertad en el mundo. Sin embargo, con el tiempo fue cooptada por la izquierda, financiando políticas progresistas en el extranjero como la promoción de la agenda de género, activismo callejero y movilización política en países aliados. El artículo también menciona los vínculos entre USAID y George Soros, indicando que durante el gobierno de Barack Obama, la agencia convirtió a Open Society Foundations en una de las principales receptoras de fondos federales. Rubio fue contundente al afirmar que USAID ha operado en contra de la estrategia nacional y que la prioridad ahora es alinear la ayuda exterior con los intereses de Estados Unidos. La revisión de la agencia continúa y podría revelar más información sobre el uso indebido de fondos públicos en los próximos meses. Un juez federal ha fallado a favor de la administración de Donald Trump, permitiendo que siga adelante el programa de renuncia diferida dirigido a empleados federales. Esta medida, conocida como Fork in the Road, ofrecía a los trabajadores del gobierno la opción de aceptar un paquete de compensación y dejar sus empleos o mantenerse en sus puestos bajo nuevas condiciones laborales, incluyendo el regreso obligatorio a las oficinas. El fallo fue emitido por el juez George O'Toole, quien desestimó la demanda presentada por sindicatos que buscaban bloquear la iniciativa. En su decisión, el magistrado argumentó que los demandantes no tienen una participación directa en la directiva, por lo que no tienen base legal para impugnarla. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt celebró la decisión, asegurando que se trata de un triunfo contra la guerra legal emprendida por la oposición contra las reformas de Trump. Mientras tanto, los sindicatos han calificado la oferta como una táctica engañosa, acusando al gobierno de intentar desmantelar la burocracia federal sin garantías legales para los trabajadores. Según la Oficina de Gestión de Personal, 75.000 empleados federales han aceptado la oferta de salida y el programa ha sido cerrado tras el fallo judicial. Con esta victoria, Trump avanza en su estrategia de reducir el tamaño del gobierno y reformar el aparato estatal, aunque enfrenta una fuerte oposición por parte de los sindicatos y la burocracia federal. Y ahora les contamos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Nueva York por obstaculizar la aplicación de leyes migratorias federales, impugnando la ley de luz verde, que restringe el acceso a datos vehiculares para agencias como Inmigración y Control de Aduanas. La fiscal general Pam Bondi afirmó que la norma viola la Constitución. Este caso se suma a demandas contra otros estados con políticas migratorias similares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Nueva York y sus funcionarios, incluyendo a la gobernadora Kathy Hochul, por presuntamente obstaculizar la aplicación de la Ley Federal de Inmigración, anunció la fiscal general Pam Bondi el miércoles. La querela, presentada en un tribunal federal en Albany, impugna la ley de luz verde, que impide a las autoridades estatales compartir información de vehículos y direcciones con agencias migratorias federales. Según el Departamento de Justicia, esta normativa viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales y locales cuando entran en conflicto. Bondi criticó la ley por contener una cláusula de advertencia que obliga al Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York a notificar a las personas cuando su información es solicitada por Inmigración y Control de Aduanas.
Nueva York ha decidido priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses, declaró la fiscal general Pam Bondi. La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, respondió que defenderá la norma y aseguró que las leyes estatales protegen los derechos de todos los neoyorquinos y garantizan comunidades seguras. Esta demanda se suma a otra presentada hace pocos días contra Illinois, donde el gobierno de Donald Trump impugnó la Ley Trust, una norma que limita la cooperación con autoridades federales de inmigración. Bondi advirtió que más estados que se resistan a cumplir las leyes federales podrían enfrentar demandas similares. Por otro lado, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora, María Corina Machado, recibirán el premio al coraje en derechos humanos durante la Cumbre de Derechos Humanos y la Democracia en Ginebra, Suiza. Este reconocimiento fortalece el respaldo internacional a la oposición venezolana y aumenta la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro, que enfrenta un creciente aislamiento global. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado serán galardonados con el Premio al Coraje en Derechos Humanos, en el marco de la Cumbre de Derechos Humanos y la Democracia, organizada por una coalición de más de 30 organizaciones civiles. El reconocimiento destaca su liderazgo en la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela, un país que enfrenta una profunda crisis política y social generada por la dictadura de Nicolás Maduro. Los organizadores resaltaron que ambos representan la resistencia frente a un régimen que ha sido señalado por múltiples organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos. Actualmente, González Urrutia permanece en el exilio y enfrenta una orden de captura por parte de la dictadura de Maduro. A través de un mensaje, tras conocerse el premio, expresó que la lucha democrática es inseparable de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por su parte, María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad en Venezuela y tiene prohibido salir del país, dedicó el galardón a los venezolanos que siguen firmes en su determinación de recuperar la libertad. Se espera que González asista a la ceremonia en Ginebra junto a otros defensores de derechos humanos, mientras que Machado participará de manera virtual debido a las restricciones impuestas en su contra. Este premio refuerza el reconocimiento internacional a la lucha de la oposición venezolana y la presión sobre el dictador Nicolás Maduro, en un contexto de creciente aislamiento del régimen ante la comunidad internacional. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que el Senado de Estados Unidos aprobó el nombramiento de Tulsi Gabbard como directora de los Servicios de Inteligencia Nacional con una votación de 52 a 48, en la que la mayoría de los demócratas rechazaron su designación. Gabbard, exdemócrata y exrepresentante federal, ahora ocupará un puesto estratégico en la seguridad nacional, asesorando directamente al presidente Donald Trump. Además, a pesar del respaldo republicano, el senador Mitch McConnell fue el único miembro de su partido en oponerse a su nombramiento. Gabbard, de 43 años, cuenta con experiencia en inteligencia militar como exteniente coronel del ejército. Gabbard además ha demostrado previamente una postura crítica a la invasión rusa en Ucrania, calificándola como un conflicto evitable promovido por la administración Biden. Su nombramiento refuerza la presencia de figuras con experiencia militar en cargos de seguridad clave y marca un giro en la estructura de liderazgo de inteligencia. Como directora, tendrá la responsabilidad de coordinar las agencias de inteligencia del país en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, con el desafío de equilibrar estrategias de seguridad y diplomacia.
Gebhardt asume el cargo en un momento crucial para la política exterior de Estados Unidos, donde su visión y liderazgo serán determinantes para enfrentar desafíos como la competencia con China y Rusia, el terrorismo global y la ciberseguridad. Y por otro lado, China se ha convertido en un proveedor clave de tecnología militar para Rusia, facilitando el acceso a componentes occidentales, pese a las sanciones. Según la inteligencia estonia, el 80% de estos insumos provienen de China, lo que permite a Moscú sostener su producción militar en la invasión contra Ucrania. Estonia advierte que esta cooperación fortalece a Rusia y podría alterar el equilibrio de poder en Europa y la OTAN. China ha emergido como un actor clave en el suministro de componentes tecnológicos para la industria militar rusa, facilitando el acceso a piezas de origen occidental a pesar de las sanciones internacionales. La inteligencia exterior de Estonia estima que el 80% de estos componentes provienen de China, lo que ha permitido a Moscú mantener la producción de drones y otros sistemas militares avanzados utilizados en la invasión de Ucrania. El informe de Estonia también destaca que Rusia no tiene la capacidad de fabricar muchas de las piezas necesarias para su industria de defensa, por lo que depende de estas importaciones tecnológicas. Según el director de inteligencia estonio, Kaupo Rosin, China busca evitar una derrota rusa en Ucrania, ya que esto fortalecería la posición de Estados Unidos en el escenario global. Además, Beijing considera a Ucrania dentro de la esfera de influencia rusa y ve el conflicto como parte de una disputa geopolítica más amplia entre grandes potencias. Otro punto de preocupación es el riesgo de que Rusia utilice cualquier negociación de paz para recuperar fuerza estratégica. Rosin advierte que Moscú podría aprovechar una pausa en el conflicto para aliviar sanciones y presionar por una reconfiguración de la seguridad europea en su beneficio. Finalmente, Estonia alerta que la expansión de la cooperación chino-rusa en materia militar podría representar una amenaza a largo plazo para el equilibrio de poder en Europa, especialmente en el flanco oriental de la OTAN, donde se teme un aumento en la presencia militar de Rusia con apoyo logístico y tecnológico de Beijing. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que es poco realista que Ucrania recupere sus fronteras del 2014 y que su ingreso en la OTAN no es una opción viable en un acuerdo de paz. Destacó que prolongar el conflicto solo causaría más sufrimiento y que cualquier garantía de seguridad para Ucrania debe ser sólida, pero sin repetir los fallidos acuerdos de Minsk. Hegseth señaló que la seguridad de Ucrania debe basarse en tropas internacionales, pero fuera del marco de la OTAN. Aseguró que Estados Unidos no desplegará tropas en Ucrania y enfatizó la necesidad de supervisión internacional en la línea de contacto para garantizar un acuerdo estable. Además, mencionó que Donald Trump está impulsando la producción energética de Estados Unidos y alentando a otros países a hacer lo mismo para reducir el financiamiento de la maquinaria bélica rusa. Afirmó que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en el apoyo a Ucrania, tanto en ayuda militar como en inversión en defensa. El jefe del Pentágono subrayó que Estados Unidos debe priorizar su propia seguridad, enfocándose en la defensa de sus fronteras y en la disuasión de una posible guerra con China en el Pacífico. Insistió en que Europa debe contribuir más a su propia seguridad para evitar una dependencia excesiva de Estados Unidos en materia de defensa. Hegseth concluyó que la supervivencia de la OTAN depende de que Europa asuma un papel más activo en la seguridad convencional del continente. Aseguró que Estados Unidos sigue comprometido con la alianza, pero no tolerará una relación desequilibrada que fomente la dependencia de sus aliados europeos. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario.
India y Francia han suscrito un acuerdo de cooperación para el desarrollo de reactores nucleares modulares, marcando un giro en la estrategia energética india. A diferencia de las plantas convencionales, estos reactores pueden producirse en serie, trasladarse e instalarse en diversas ubicaciones, lo que permite reducir costos y acelerar su implementación. Además de este convenio con Francia, el primer ministro Narendra Modi viajará a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump y explorar posibles inversiones de Estados Unidos en el sector nuclear. India y Francia firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar reactores nucleares modulares, representando un cambio de rumbo en la política energética india. El anuncio se dio tras la visita del primer ministro Narendra Modi a París, donde se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron para discutir la importancia de la energía nuclear en la seguridad energética y la transición hacia una economía baja en carbono. A diferencia de las plantas nucleares tradicionales, los reactores nucleares pueden ser fabricados en serie, transportados e instalados en distintos lugares, reduciendo costos y tiempos de construcción. Este enfoque ayudaría a India a alcanzar su ambicioso objetivo de generar 100 gigawatts de energía nuclear para el 2047, anunciado por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman. El acuerdo llega pocos días después de que el gobierno indio anunciara su intención de modificar su estricta ley de responsabilidad nuclear, que había dificultado la inversión extranjera en el sector. La normativa vigente hace responsables a los operadores en caso de accidentes, generando retrasos en proyectos previos, incluyendo la construcción de la que sería la mayor planta nuclear del mundo en Maharashtra, un proyecto conjunto entre India y Francia estancado por más de una década. Además del pacto con Francia, Modi se reunirá con el presidente Donald Trump en Washington para discutir posibles inversiones estadounidenses en energía nuclear. Según fuentes oficiales, Estados Unidos podría desempeñar un papel clave en la diversificación de las fuentes de energía de la India mediante tecnología nuclear avanzada. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan también en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.